En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Señor, te pedimos permiso para invocar a la Santísima Muerte. Mi niña blanca, mi rosa maravillosa, Santísima Muerte, Santísima Muerte, Santísima Muerte, te pedimos vengas a nosotros, y te unas al gozo, que sentimos cuando estamos contigo. Documento sin duda impactante con el que hemos decidido iniciar esta nueva temporada. Un documento que, todo sea dicho, suena en exclusiva en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha, grabado en el corazón de México. Una invocación a la Santa Muerte. Yo estoy convencido que quien más, quien menos, todos habréis escuchado en alguna ocasión pues este nombre, ¿no? El nombre de esta santa, de esta especie de deidad que de un tiempo a esta parte ha ganado muchos fieles seguidores, sobre todo en países latinoamericanos. De hecho, hay sociólogos y antropólogos que no dudan en hablar del culto a la Santa Muerte como una de las religiones del futuro. Es mucho el terror, el pánico y las malas vibraciones que esta figura, que esta especie de deidad genera. Sin embargo, también son muchas las leyendas y los mitos en torno a ella. Se habla de la Santa Muerte como la patrona, en cierto modo, de las clases media y baja. Sin embargo, son muchas las personas de toda clase y condición las que hacen ofrendas para pedir a la Santa Muerte por determinados asuntos. Pero, ¿qué o quién es la Santa Muerte y qué relación tiene con la alta política e incluso con el narcotráfico? Antes de responder a estas y otras preguntas con el investigador que nos acompaña esta semana, que como digo nos trae documentos exclusivos desde México de su investigación en torno a la Santa Muerte, me gustaría que me permitierais una breve reflexión, pues a modo de pistoletazo de salida de esta segunda temporada. Y es que mucho se habla de la verdad, pero la verdad no es una. Si lo fuera, no habría tantas, ni tantos autoproclamados poseedores de la misma. La verdad, por tanto, es una mentira descarada y, en el mejor de los casos, un alto porcentaje de ilusión. La verdad es relativa y camaleónica, aunque suele vestir el disfraz de absoluta. La hay de toda clase y condición, para todos los gustos, y como diría el refrán, la verdad barata acaba saliendo cara. Y así estamos, pagando caras las consecuencias de haber sido condescendientes con mentiras de medio pelo, en lugar de condenarlas. La verdad, aunque sea duro reconocerlo, ha sido arrancada cual mala hierba de esto que se ha venido a denominar periodismo del misterio, con el deseo de que ésta no vuelva a crecer. La hemos arrancado entre todos, no nos engañemos. Por un lado, están quienes han querido arrebatarla para sí por no considerarla digna de habitar en terrenos tan farragosos como la ufología, la parapsicología o los enigmas de la historia. Como algo tan valioso, como algo que otorga tanto poder como la verdad, va a servir a los intereses de 4 locos iluminados. Pero por otro lado están los que, maquillando vilmente una mentira, han querido venderla como verdad, por ridícula que ésta sea, prostituyendo una digna duda razonable, quizá y solo quizá la máxima verdad, entre comillas, a la que se puede aspirar
en un mundo de mentiras. Va siendo hora de que aprendamos que la verdad no se tiene, que la verdad no pertenece a nadie. La verdad se persigue, aun siendo un horizonte lejano y probablemente inalcanzable. ¿De qué nos quejamos entonces? Os lo diré. Por nuestra parte, de nada, ya no. Porque de nada sirve la queja, de nada sirven las palabras si no estamos dispuestos a actuar. Y eso es lo que nos proponemos esta temporada, actuar. Así que os animamos a hacer lo mismo, a elegir entre soñar con fantasías o asombrarse con la realidad, a elegir entre aletargarse con respuestas fáciles o avanzar con preguntas arriesgadas. A diferencia de otros, nosotros no os prometemos la verdad, no podemos, pero prometemos no engañaos. Bienvenidos una temporada más a El Dragón Invisible. Es hora de hablar de las voces de los hombres y su engaño, de la verdad como forma de violencia, del dolor y de la inocencia, del infinito entre tus brazos y de los límites de mi cuerpo. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Ya lo habéis escuchado, esta segunda temporada de El Dragón Invisible no podía empezar de otra manera. Debíamos hacerlo con un documento impactante, con un documento que reclame desde ya vuestra atención. Un documento, todo hay que decirlo, que suena por primera vez y en exclusiva aquí, en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha, del Dragón Invisible. Y lo hace gracias a un compañero, a un amigo, a un profesional que ya ha estado en estos micrófonos, pero que ahora vuelve para traernos un tema que de verdad nos va a dejar indiferentes, como tampoco lo ha hecho conmigo mientras escuchaba junto con vosotros este impactante audio en el que se invocaba nada más y nada menos que a la Santa Muerte. Estoy convencido de que quien más, quien menos, todos habéis oído hablar de esta peculiar virgen, no sé si virgen, ahora le preguntaremos a nuestro invitado. Y cómo, bueno, pues genera mucha confusión. No sabemos si se utiliza para hacer el bien, para hacer el mal, para qué exactamente. Pero para todo ello, para explicarnos todo esto y mucho más y profundizar con su relación con los narcotraficantes, como digo, está el investigador Antonio Luis Moyano. ¿Qué tal? Bienvenido, Antonio Luis. Hola, ¿qué tal, Jesús? Encantado de estar aquí en El Dragón Invisible. Documento, como decía, impactante el que escuchábamos, una invocación que tuviste la oportunidad de grabar no hace mucho tiempo en México, en la que, como decía, se invocaba nada más y nada menos que a la Santa Muerte. ¿Qué o quién es la Santa Muerte? Sí, este audio primero vamos a contextualizarlo para los radioyentes. Este audio en concreto está grabado con permiso de las personas que se reunían para invocar a la Santa Muerte en uno de los barrios pues más marginales de México, que es el barrio de los Doctores. Se llama así porque la mayoría de las calles reciben nombres de médicos. Y ahí se reúnen una vez a la semana, pues en torno a un centenar de personas, y esa es la invocación a la que hacen a la Santa Muerte. Tú ya se ha empezado a describirla muy bien para que los radioyentes, que probablemente sea la primera vez que oyen hablar de la Santa Muerte, pues podríamos describir su iconografía. Pues imagínese el radioyente pues una virgen, como puede ser la Virgen del Rocío o la Virgen de la Cabeza, y esa cara de muñeca, de niña que tiene la Virgen, la vamos a sustituir por una siniestra calavera. El niño Jesús lo vamos a sustituir por una guadaña y le vamos a dar otros elementos como puede ser una balanza, un búho. Esa es la Santa Muerte, que es la Virgen de los desfavorecidos, la Virgen de los narcos, que se está adorando en México, también en otros países de Latinoamérica, porque está cobrando mucha
extensión en los últimos años, y de hecho muchos antropólogos auguran de que esta podría ser una de las religiones del futuro en Latinoamérica. Una de las religiones del futuro. Estoy seguro de que quizás muchos oyentes pues hayan quizá podido escandalizarse en cierto modo pues ante esa descripción, ¿no? Sustituir el rostro de la Virgen por una calavera y sustituir al niño Jesús, elemento por antonomasia de la religión católica, por una guadaña. Habrá quien se pregunte, por tanto, si realmente esta es una virgen o una santa reconocida por la Iglesia, o qué clase de relación existe entre esta figura, entre esta santa y la Iglesia. Sí, porque curiosamente los antropólogos definen el culto a la Santa Muerte como un culto veterocatólico. Ahora los radiantes dirán, bueno, ¿qué es culto veterocatólico? Pues efectivamente, cuando lo hemos descrito, que hemos establecido ese paralelismo con la Virgen católica, la Virgen María, con esos mantos y tal, el culto a la Santa Muerte tiene elementos del catolicismo, es decir, ellos no rehuyen la iconografía católica, simplemente pues le están añadiendo ese elemento de la calavera y demás. Entonces hablamos de un culto veterocatólico que se distancia de la religión católica, de que en lugar de ir dirigido al gran público o a la gente muchas veces más pudiente, va al sustrato marginal. Es decir, se considera que la Santa Muerte es la Virgen de los delincuentes, de los narcos. Las prostitutas, por ejemplo, le tienen mucha devoción a la Santa Muerte. Podríamos hablar que es una religión que surge desde las clases más desfavorecidas y es una religión pues del pueblo llano. Y eso es lo que hace que tenga tanta simpatía pues entre las clases sociales más desfavorecidas, que por desgracia son mayoría en México. Aunque estamos hablando de un culto que se define como veterocatólico, es decir, que está rondando la iconografía católica, las relaciones con la Iglesia son nefastas, porque la Iglesia católica estigmatiza este culto a la Santa Muerte, pues considerándolo que es un culto vinculado con lo satánico, cosa que no tiene nada que ver. Sí que es lógico que en una primera impresión cualquier español que fuera a México y visitara estos altares tributados a la Santa Muerte, pues como tú muy bien has descrito, impacta bastante el ver pues eso, lo que sería una Virgen católica con ese semblante de una calavera. Y claro, es inevitable que a ojos de nuestra tradición judeocristiana pues eso se vincule con lo satánico, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos que analizar el culto a la Santa Muerte desvinculándonos de esos prejuicios, ¿no? Y precisamente para analizar el culto a la Santa Muerte, qué mejor que hacerlo yendo a sus orígenes, yendo a cuándo surge, cómo evoluciona, porque hay diferentes hipótesis. Una de ellas nos habla precisamente de que puede tener su origen, como digo, en una serie de ritos pre-colombinos, es decir, antes de la llegada de los españoles a América. Pues sí, precisamente, mira, los ensayos académicos que yo fui leyendo antes de mis visitas a México para investigar el tema de la Santa Muerte, pues se vinculaba este culto pues a las religiones precolombinas. Concretamente, bueno, en la maya nos encontraríamos a la diosa Apuch, que se identificaría con la diosa de la muerte, y más cercano en el tiempo a los aztecas, que tendrían la diosa Mictlatecutli. Son estos nombres complicados que tienen las divinidades aztecas. Eso es lo que yo había leído en la teoría, es decir, Mictlatecutli pues era la diosa de la muerte, a la que los aztecas, pues fíjate, para tributarle su favor, lo que hacía es que sacrificaban a los enemigos, y esas pieles de los enemigos desollaban los cadáveres y se convertían en el manto de Mictlatecutli. Es decir, que tenemos ahí un poco un origen dentro de las culturas precolombinas que se puede vincular con la Santa Muerte tal y como la conocemos actualmente, ¿no? Lo curioso es que cuando yo entrevistaba pues a los representantes de la Santa Muerte y les hablaba de Mictlatecutli, yo esperaba que ellos me dijeran, pues sí, es un culto que nosotros hemos mantenido de manera soterrada a la llegada de los españoles, y sin embargo me decían que no tenía nada que ver con este antecedente de las religiones aztecas, ¿no?
Claro, porque, como bien dices, a la llegada de los españoles se establece, por así decirlo, un nuevo periodo histórico, el periodo colonial, y otra de las hipótesis que nos habla precisamente del origen de la Santa Muerte es durante ese periodo colonial, y que quizá podamos relacionar más con la estética que hemos descrito en estos minutos. Claro, tú has dado la palabra clave, Jesús, que es la estética. La iconografía es lo que nos define a la Santa Muerte. Y esa imagen de la Santa Muerte, yo pediría ahora que los radiantes recordaran ese arcano del tarot, que es el arcano no numerado, el que no aparece la muerte es el número 13, pues esa iconografía recuerda mucho a la Santa Muerte. Y esa iconografía de la muerte en sí, con su guadaña, pues surge entre el siglo XIII y el siglo XIV, en esa época de hambruna, de peste, en la Europa medieval. Y luego se recicla durante el Renacimiento, es cuando adquiere pues otros elementos más de la mitología griega, como es el globo terráqueo, la balanza, en fin, todos esos elementos, ¿no? Y esos elementos están presentes en la cultura colonial que va a asimilar el pueblo mexicano, ¿no? Entonces podemos decir que los primeros balbuceos de un culto primitivo, que se podría identificar con lo que es ahora mismo la Santa Muerte, pues surgen en esa época colonial, ¿no? Aunque si ya tu pregunta es cuándo surge el culto a la Santa Muerte tal y como lo conocemos hoy día, es tan reciente como mediados del siglo XX. O sea, nos tenemos que ir, como bien dices, al fin y al cabo no dejamos de ver que se trata de una imagen, de un culto vivo, un culto que, como dicen algunos antropólogos, puede llegar a ser una religión del futuro. Y sin embargo es algo hasta cierto punto, ¿no? Y siempre contextualizándolo, relativamente reciente. Y es que creo que hay incluso de por medio, no sé si definirlo de esta manera, pero ahora nos lo aclaras, una especie de leyenda urbana en torno a la Santa Muerte. Sí, es decir, establecemos que el origen a la Santa Muerte, tal y como lo conocemos hoy día, surgiría aproximadamente en los años 60. Hay una historia que parece ser que tiene más de leyenda que de realidad, que nos habla. Hay un pueblo en el estado de Veracruz que es Catemaco. Catemaco es el pueblo de los brujos. Si quieres, un día en El Dragón Invisible podemos dedicarle un programa, porque es un pueblo absolutamente fascinante. Lo apuntamos. Es el pueblo con más brujos del planeta. Ahí se concentran todos los tipos de hechiceros, de brujos, de chamanes, tal. Entonces, evidentemente, no se podía haber elegido otro lugar que es en Catemaco, pues concretamente en los años 60, cuando una persona, probablemente un chamán, asegura haber visto a la Santa Muerte, pues que aparece quemada en una de las tablas de su choza. Pero la primera referencia, así digamos más académica desde el punto de vista antropológico, es un libro de 1961 que es Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Los hijos de Sánchez es un libro apasionante que relata pues ese México profundo de aquella época, y ahí encontramos la primera referencia a la Santa Muerte, en el que una de las protagonistas pues le aconseja a una chica pues que para recuperar a su pareja, a su novio, pues que haga una especie de novena, de que haga una serie de rezos a una estampita que le va a proporcionar de la Santa Muerte, y le asegura que antes de que termine esa novena, antes del noveno día, o de la novena noche, si se prefiere, pues su novio va a volver de nuevo, ¿no? Entonces, gracias a este ensayo novelado antropológico, que es Los hijos de Sánchez, de los años 60, ya encontramos de que existía un culto marginal a la Santa Muerte, cuyo protagonismo pues eran esas estampitas que se distribuían con esa imagen que hemos descrito al principio, y que tenía pues una gran acogida entre el pueblo más desfavorecido, ¿no? Esa imagen que recordamos es tan sencilla, es tan en realidad simple, pero a la vez impactante, como pues una virgen normal con su manto, pero sustituyendo el rostro añiñado juvenil, por decirlo de alguna manera, de la Virgen por una calavera, y ese niño Jesús por una guadaña. Ahí es nada, esa Santa Muerte. Hablabas precisamente de esa primera referencia y de cómo su culto se relaciona en esta obra de Oscar Lewis con algo relacionado con el amor, ¿no? Para pedir algo amoroso. También mencionábamos hace unos minutos, digamos que se trata de una virgen, de una santa, pues para gente del pueblo llano, gente en cierto modo desfavorecida.
¿qué se pide? O sea, ¿para qué se acude en realidad a la Santa Muerte? La pregunta sería ¿a qué o quién acude? Porque a veces es no la diferencia, el matiz. Claro, pedir se pide de todo, porque se considera que la Santa Muerte pues tiene el poder absoluto sobre la vida de las personas, es decir, su poder es absolutamente ilimitado. Entonces estamos hablando, como tú has descrito muy bien, pues que este culto pues permanece entre las clases sociales más desfavorecidas, y luego nos encontramos que da un salto en los años 90 aproximadamente. Tú me has preguntado, Jesús, qué es lo que concede la Santa Muerte, y yo te he dado una respuesta general, porque creo que quien mejor puede responder a esa pregunta es doña Enriqueta Romero. ¿Quién es doña Enriqueta Romero? Más conocida como doña Queca. Pues doña Enriqueta Romero, doña Queca, es la persona, no sé si definirlo como que preside o que administra este altar a la Santa Muerte en el barrio de Tepito. Vamos a dejar que sea ella misma la que defina qué es la Santa Muerte y cuáles son los favores que ella concede. Bueno, para mí la Santa Muerte significa un rayo de luz muy grande, una esperanza, un bálsamo de sanación para todos nosotros. Le pedimos que nos cuide, que nos acompañe. Le pedimos por un hijo preso, por una niña, por un hijo enfermo, por el trabajo, porque tengamos para sobrevivir, para pagar una renta. Y siempre le estamos pidiendo que nos cuide, que nos acompañe, porque al fin de cuentas es el último eslabón que corremos nosotros, la muerte. Escuchábamos a Enriqueta, audios, recordamos, en exclusiva, que suenan por primera vez aquí en El Dragón Invisible, abordando un tema pues poco conocido o conocido casi de puntillas. Nos contaba, y lo vemos, cómo al fin y al cabo lo que se pide a la Santa Muerte son cosas que tienen que ver con la vida diaria, pues que nos ayude en lo económico, que nos ayude con un hijo. Apasionante, ¿no? Este audio, esta entrevista que le realizabas, Antonio Luis, a Enriqueta, esta patrona en cierto modo de doña Enriqueta, de la Santa importante. Muerte. Sí. Y se nos quedaba colgando un asunto que está muy de moda últimamente, y en cierto modo este programa surgió de querer abordar el fenómeno del narcotráfico, y comentándolo contigo precisamente, pues le dimos esta vuelta de tuerca, por así decirlo, este narcotráfico relacionado con lo oculto, relacionado con estos cultos, nunca mejor dicho, cultos a la Santa Muerte, y vamos a profundizar en ese asunto, en la relación de Santa Muerte y narcotráfico. Sí, porque este no deja de ser un tema tabú, y hay que tener pues cierto cuidado, porque a veces al preguntar abiertamente qué vinculación existe con la Santa Muerte y el narcotráfico, pues uno se puede encontrar pues con una respuesta no deseada, o que la persona no quiera continuar la entrevista, porque en principio a ellos la Santa Muerte está dirigida pues a todos los seres humanos. Yo aún así, la entrevista que tuve con doña Enriqueta, quiero decir que es un personaje muy singular, y ahora, si me permites, voy a contar una pequeña anécdota en primera persona. El barrio de Tepito es un barrio muy peligroso, que siempre que han ido periodistas allí siempre lo han hecho escoltados, porque te puedes encontrar pues que te terminen atracando. De hecho, yo reservé mi visita al barrio de Tepito para el último día de México, llevaba pues poco dinero, tal, y digo, bueno, pues por si me roban la cámara, pues que sea el último día y no el primero del viaje. Entonces, claro, a doña Enriqueta le sorprendió mucho que un periodista español pues llegara allí tomando el metro, y desembarcara y llegara hasta la calle Alfarerías, que es donde se encuentra el altar a la Santa Muerte, a entrevistarla. La entrevista fue muy breve, porque doña Enriqueta es una persona que se describe, los que la han tratado, la han conocido, la describen como una persona de mucho carácter. Yo no estoy totalmente de acuerdo, creo que tiene en el fondo un carácter muy dulce, y la entrevista poco pude sacar, porque todo eran respuestas monosilábicas, es decir, que
prácticamente los audios que vamos a ofrecer aquí a los radiantes del Dragón Invisible es todo lo que pude exprimir de la entrevista, porque todo lo demás eran son respuestas. Los que rompen la regla, ¿no? En cierto Exactamente, modo. eran respuestas monosilábicas. De hecho, cuando yo me despido de ella, le digo, bueno, pues, doña Enriqueta, veo que es usted persona de pocas palabras. Vamos a dejarlo aquí, encantado de conocerla. Le saqué un par de fotos y nada más. Y cuando yo me despido de doña Enriqueta, es un detalle que a mí me llamó mucho la atención y por eso quiero contarlo. Es una simple anécdota de viaje. Ella mira al marido, que el marido permanecía en un segundo plano, no intervenía. La protagonista es ella, doña Enriqueta, y le hace un gesto con la mirada y el hombre asiente. Entonces la mujer se levantó de su asiento y me acompañó hasta la boca de metro del barrio de Tepito. O sea, hasta que no bajamos la escalera no me dejó. Es decir, pues fue un camino, pues no sé si serían 2 o 3 kilómetros andando. 2 o 3 kilómetros. Sí, la mujer andando me acompañó, pero casi cogiéndome del brazo hasta la boca de metro. Y hubo un momento justo cuando llegamos a la boca de metro que ese típico ratero con su gorrilla que todos nos podemos imaginar del barrio marginal de México, pues evidentemente vio una presa apetecible que era pues mi cámara de fotos y lanzó una mirada que hacía presagiar que me iba a pegar un tirón. Sin embargo, doña Enriqueta le devolvió una mirada que casi lo fulmina y recuerdo cómo aquel chaval se tapaba con la gorra y dio esquinazo y siguió su camino, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que esta mujer, pues en vez de haberse despreocupado completamente de mí, es decir, que ni ganaba ni perdía nada, pues me acompañó y claro, gracias a ella, que es una persona archiconocida en el barrio de Tepito, pues yo pude traer mi cámara con mis fotos. Protegido en cierto modo. Exactamente, y casi podemos agradecer que si no hubiera sido por ella, lo más probable que se me hubieran saltado pues 3 tironeros a los que yo no habría podido ofrecer resistencia y me habrían como robado, mínimo quitado la cámara. Y esos audios y todo que hoy podemos ofrecer en rigurosísima exclusiva para el Dragón Invisible. Bien, hecho este paréntesis, la pregunta clave, la pregunta del millón en este caso de los 100 millones de pesos, el narcotráfico. Vamos a dejar que responda doña Enriqueta. A los narcos es su trabajo como el de todos. Ellos en esta vida tienen 2 caminos, este y este. Vete para donde tú quieras, pero tú sabes para dónde te vas a ir. Nadie te va a decir la Santa Muerte, ponte a vender droga. No. La Santa Muerte es ciega, sorda y muda. Si os parece, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida viendo la relación de la Santa Muerte con el tema del narcotráfico. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Y te voy a decir algo, el narcotráfico, yo no estoy a favor del narcotráfico ni a contra, pero los admiro. Te voy a decir por qué. Porque ellos tienen mucha inteligencia y son los que mueven todo el país. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, inicio de temporada, y lo hacemos con un tema, creemos, impactante, un tema en cierto modo exclusivo. Nuestro invitado de esta semana, nuestro invitado para iniciar temporada, el investigador Antonio Luis Moyano, nos ha traído documentos sonoros, audios recogidos sobre el terreno en México, que nos hablan, pues como decíamos, de la Santa Muerte, de qué significa para el pueblo, qué significa para sus fieles. Nos hemos quedado ahí colgando con un tema desde luego apasionante, un tema que de un tiempo a esta parte
se ha puesto, no sé si afortunada o desgraciadamente, de moda, como es el asunto del narcotráfico. ¿Y por qué lo sacamos a colación? Porque se trata de un tema, el del narcotráfico, que tiene mucho que ver con la Santa Muerte, ¿no, Antonio Luis? Sí, así es, claro. Los radioyentes me imagino que tienen una imagen del narcotráfico pues como una especie de mafiosos. Bueno, en cierta medida sí que tiene algo que ver con esa imagen estereotipada que tenemos de la mafia siciliana, inmortalizada en películas o novelas como El Padrino de Mario Puzo, de que estos mafiosos pues son perseguidos por las autoridades, sin embargo cuentan con el apoyo popular. En el intro que hemos puesto antes, con el que iniciamos esta segunda parte del Dragón Invisible, es una entrevista que yo hago a un sacerdote de la Santa Muerte que es Israel el Puma. Y a él sin tapujos sí que le hablo de la vinculación de la Santa Muerte con el narcotráfico, aprovechando que sus respuestas no son tan monosilábicas como las de doña Enriqueta Romero. Y si quieres vamos a poner un audio para que sea él quien defina qué es la Santa Muerte, porque seguramente que muchos radioyentes, aunque puede parecer que estamos siendo repetitivos, muchos radioyentes tienen esa imagen de la Santa Muerte sesgada por los medios de comunicación que la vinculan con cultos satánicos y con ese estigma que le ha puesto la Iglesia Católica. Vamos a escuchar un audio en el que Israel el Puma, sacerdote de la Santa Muerte en el estado de Oaxaca, define qué es la Santa Muerte. La muerte se lleva a ricos, pobres, chaparros, altos, flacos, gordos. A todos se lleva, a niños, abuelitos, jóvenes. Ella es pareja. Es la única más pareja. Ella no distingue razas, sexos, colores, olores, dinero, no dinero. Parejito se lleva. Qué manera de reflejar, pues al fin y al cabo, lo que es la muerte, ¿no? Lo que han intentado plasmar poetas, escritores, artistas a través de sus obras. Nos lo describía también en relación con esta peculiar santa, pues el santero, nunca mejor dicho, el patrón, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la Santa Muerte en este estado de México. Hablábamos y seguimos hablando del narcotráfico, y yo estoy convencido bueno, así lo muestran también éxitos televisivos tan recientes como la serie Narcos, que acaba de estrenar su tercera temporada, y que en las primeras estuvo centrada en la figura de Pablo Escobar, y en esta tercera temporada, como digo, recién estrenada, pues habla precisamente del cártel de Cali. Pero es algo que vemos también en otras, digamos, redes mafiosas, por decirlo de alguna manera, y es que cuentan con el apoyo popular. Es decir, los narcos no son vistos como seres despreciables que hacen el mal, sino que también son vistos como pues lugar al que acudir para pedir ayuda, para pedir favores, como en cierto modo gente del pueblo, alguien con poder, pero que no está en las instancias jerárquicas tan alejadas como podríamos tener a los políticos. Hablamos precisamente de esta relación entre, pues más que esta relación, esta consideración por parte del pueblo llano con respecto a los narcotraficantes. Claro, exactamente, Jesús. Hay que situar a los radiantes en el contexto del México profundo, en México donde hay una guerra sucia, igual que la hubo en España con el tema del GAL, pues hay una guerra contra el narcotráfico que se está cobrando no solo decenas, sino miles de víctimas, vamos a llamarlas colaterales, es decir, de víctimas inocentes. Entonces eso hace que claro, esas víctimas la mayoría son de las clases más desfavorecidas, y eso hace, como tú muy bien has apuntado, de que el pueblo más humilde, esa balanza se equilibre más en favor del narcotráfico que de esos políticos que son absolutamente distantes pues con la problemática social. De hecho, ¿por qué cuenta tantas simpatías el narcotráfico, y donde aquí también los templos a la Santa Muerte juegan un papel fundamental? Y es que los narcotraficantes tienen que blanquear su dinero,
y por otro lado tienen que granjearse el apoyo popular de la gente, porque así van a evitar pues que haya chivatazos, ¿no? Y ahí desempeñan un papel fundamental estos templos a la Santa Muerte, donde los narcotraficantes dejan sus regalos, sus obsequios, y eso permite, por ejemplo, como me contaron en una capilla de la Santa Muerte, que se compraran pues sillas para niños que eran discapacitados y que necesitaban pues de esas sillas de ruedas. Es decir, que hay aquí un papel de ayuda por parte de los narcotraficantes que es mucho más rápida que la de las instancias políticas, ¿no? Es un poco una metáfora también como ocurre con la Santa Muerte, de que a diferencia de pedirle algo a Dios o a Jesucristo, pues la Santa Muerte también es mucho más rápida a la hora de conceder favores. Y aquí con Israel Camacho, alias el Puma, en la capital del estado de Oaxaca, aprovechando de que él inauguraba un templo, una capilla a la Santa Muerte. Estuve un par de ocasiones con él, me invitó al acto de inauguración de la capilla. Tuve ocasión, evidentemente yo no sabía que eran narcos, pero a juzgar por los vehículos que dejaban aparcados, en contraste con la humildad de gran parte de la feligresía, pues, y luego el hecho de que ellos con un gesto me obligaron a que no sacara fotografías de estas personas, pues no me queda más intuir que se trataba de narcos, tal y como Israel ya me había advertido previamente. Pues bien, yo le pregunto a Israel sobre el tema del narcotráfico sin tapujos, y él nos va a hablar pues de esas diferencias que el pueblo llano establece entre los narcos y la clase dirigente política. Y te voy a decir algo, el narcotráfico, yo no estoy a favor del narcotráfico ni a contra, pero los admiro. Te voy a decir por qué. Porque ellos tienen mucha inteligencia y son los que mueven todo el país. Tienen mucho más inteligencia. Otra, dan trabajo y no te piden papeles. No tienes que dar una mochada en el gobierno. Pagas para que te vendan una plaza. Y eso lo saben todos los del gobierno. Que se hagan pendejos, sí, esa es otra cosa. Sí, estamos escuchando, Jesús, en este audio ampliado de la introducción inicial, cómo los narcotraficantes pues se ganan el apoyo popular pues precisamente pues porque dan trabajo, es decir, crean riqueza, mientras que el político establece un engranaje burocrático que dificulta la supervivencia de las clases más humildes mexicanas. El narcotraficante por la vía rápida pues suministra dinero a quien lo necesita, da puestos de trabajo, y de ahí que Israel, sacerdote de un templo a la Santa Muerte, sin tapujos, nos esté hablando de que él apoya el narcotráfico. Claro, ni lo rechaza pero bueno, como bien dices, una manera velada, ¿no? De decir que él en cierto modo pues ha tenido relaciones, y lo vamos a ver a continuación, no solo con el narcotráfico, sino también con personas de otras altas esferas. Claro, exactamente, es decir, él, aunque se mueve en esa ambigüedad, porque evidentemente sabe medir muy bien sus palabras. Claro, esta gente pues tiene también cierto temor de que no saben si esto se difunde en México, pues que ahora vaya la policía y ponga patas arriba el templo a la Santa Muerte. Claro, entonces, además en México el Dragón Invisible tenemos constancia de que tiene descargas, que tiene oyentes, o sea que puede ser hasta cierto punto, no sé si un problema. Sí, yo espero que aquí no comprometamos mucho a estas personas que, bueno, nos atendieron fabulosamente, y bueno, hay que agradecer que nos abrieron las puertas, y de hecho pues en esta ocasión creo que fuimos de los pocos periodistas de fuera de México que tuvimos ocasión de asistir a una velada a la Santa Muerte, que aquí en este caso en el estado de Oaxaca, claro, y hago aquí un poco un inciso. Antes hablábamos de que la Santa Muerte es un culto veterocatólico porque está asimilando, absorbiendo la misma iconografía, pero también coge elementos de otras religiones. Es decir, podemos hablar también de un culto sincrético. Y aquí, a diferencia de en el barrio de Tepito, donde sí hablaríamos de una Santa Muerte más veterocatólica, es decir, más en esa iconografía católica que asimila también a iconos como la Virgen de Guadalupe, que
que también podríamos hablar de ella. Aquí se introducen otros elementos como es, por ejemplo, el espiritismo. Curioso. Sí, porque aquí en esta ocasión, en la ceremonia, se invitó a una medium. Recuerdo que se ponía una sábana en la que se envolvía a la medium, y la medium incorporaba a la misma Santísima Muerte. Entonces, las personas, un grupo de personas seleccionado, porque había ahí pues más de un centenar. Para que quede claro también a los oyentes, a través de esta medium, lo has dejado claro, pero para matizarlo, ¿no? Se canalizaba, es decir, el espíritu, por decirlo de alguna manera, de la Santa Muerte, utilizaba el cuerpo de esta medium para manifestarse. Es decir, ya no es solo una devoción a la imagen, sino que allí mismo se personifica. Exactamente. Aquí estamos hablando de lo que es el espiritismo clásico, claro, de finales del siglo XX, de estilo Eusapia Paladino y demás, todas estas mediums de incorporación a través de los cuales un espíritu del más allá posee, por decirlo de alguna manera y para entendernos, el cuerpo de esta medium. Y el espíritu que poseía en aquella sala era el de la Santa Muerte. Y nada más y nada menos que el de la Santa Muerte. Claro, esto resulta un poco chocante, ¿no? Porque ya no es que hable con un difunto al más allá, que evidentemente no lo podemos aceptar, pero bueno, podemos aceptar que haya gente que crea en eso, ¿no? Es que es la misma Santísima Muerte la que baja, se incorpora y habla a través de la medium. Y a mí me llama la atención, y me vas a disculpar, Jesús, de que nuestra entrevista esté trufada de anécdotas bueno, son anécdotas que reflejan, ¿no? Claro. Que dibujan en cierto modo determinadas cuestiones importantes. Exactamente, porque cuando hablábamos al principio, Jesús, a micrófono cerrado, lo que queríamos es hacer un programa no en el que se expongan datos y fechas, que eso los radiantes lo pueden consultar en internet, sino dibujar, como tú muy bien has dicho, pues ese escenario del México profundo, para que los radiantes se puedan poner en la piel, ¿no? de estas personas y qué es para ellos la Santa Muerte, ¿no? Estamos hablando de un país donde hay cantidad de dificultades para sobrevivir. Está la imagen de estos inmigrantes que intentan pasar la frontera a Estados Unidos, en fin, es tremenda la realidad social de México. Y realmente si el culto a la Santa Muerte solo podía surgir ahí, no podía haber surgido en un país desarrollado como Noruega o Suecia, sino que si tenía que surgir, tenía que ser en un país como México, donde hay una frase que dice: México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esa es la desgracia que tiene México. Pues, entre anécdotas, recuerdo el caso, iban desfilando personas. Imagínense los radiantes la siguiente escena: la medium sentada en una especie de trono, se extiende una sábana donde van desfilando las personas para respetar un poco la privacidad, y se ponen delante de esta medium y ya pues les cuentan sus penurias, sus historias. Entonces la Santa Muerte a través de la medium habla. Y recuerdo el caso de una niña que tendría 10, 11 años o no más, que pasó. Claro, es que allí había también niños, es decir, que claro, que es un espectáculo. Tú te imaginas aquí los niños, que siempre los protegemos del tema del espiritismo porque da miedo, yo no sé cómo pueden dormir luego. Pues una niña iba sola y entra y luego no sé lo que hablaría con ella, y cuando salió de esa sábana que cercaba a la medium, para que no lo viéramos el resto de personas, la niña salía llorando. Y yo pues la enganché para hablar con ella, y le digo, ¿con quién has hablado? ¿Por qué estás tan emocionada? No recuerdo exactamente lo que le pregunté. ¿Por qué estás tan emocionada? Dice, es que he hablado con la Santa Muerte. Y la niña estaba llorando realmente como si hubiera hablado con algún ente. Y ya pues... Llorando de emoción, ¿no? Claro, de emoción, exactamente. Y la niña, ya no recuerdo exactamente qué es lo que le comentó la Santa Muerte, le dio algún tipo de sermón, de que se portara bien con sus padres y eso, pero la niña estaba realmente impactada. Luego, posteriormente al término de esta velada, cuando ya me iba, pues la niña se me acercó y me regaló una figurita de la Santa Muerte, que yo conservo con mucho cariño en mi estantería, y me recuerda del testimonio de esa niña que tanto me impactó, ¿no?
Desde luego un contraste enorme, porque yo estoy seguro que a cualquier niño español o europeo de esa edad le enseñas una imagen de la Santa Muerte y desde luego le provocaría como mínimo pesadillas, y que aquí se inviertan, ¿no?, los papeles, y esta Santa Muerte, esta imagen, recordemos esa Virgen con el velo, el rostro cadavérico y la guadaña en una mano, pues provoca esa emoción, esa ilusión, casi como el niño que habla con Santa Claus en Navidad. Efectivamente, tú lo has dicho fenomenalmente. Mira, recuerdo un compañero de trabajo que me enseñó un vídeo en el teléfono móvil de su niño de pocos años que estaba hablando con el Santa Claus que hay en la puerta de un centro comercial importante. No vamos a decir marcas para no dar publicidad. Y veías el niño tope de emocionado de que estaba hablando con Papá Noel. Pues esa misma expresión de asombro es la que yo vi reflejado en esa niña, que tanto me impactó, que para ella había hablado con la Santa Muerte, y eso sería una experiencia que no olvidará jamás, ¿no? Tenemos que ir terminando, por cuestión de tiempo no podemos avanzar más, pero tenemos que terminar, nunca mejor dicho, con algo desde luego impactante, ¿no? Y seguimos con esta relación de narcotráfico y religión, en cierto modo, y Santa Muerte. Y bueno, te contaba más, ¿no? El Puma. Sí, vamos a poner ahora un audio, porque yo creo que mejor testimonio que pueden escuchar los radiantes, más que escucharnos a nosotros, es el mismo pueblo mexicano. Y aquí donde, ya digo, yo estuve presente en esa velada, vi personajes que ya me habían advertido que estaban relacionados con el narcotráfico, y le pregunto a Israel sobre ello, y bueno, no solo narcotraficantes, sino gente de las altas esferas, son no solo ese pueblo llano del que hablábamos antes, sino que entre la feligresía de la Santa Muerte está también personajes de las altas esferas políticas, del narcotráfico, de la policía, etcétera. Vamos a escucharlo en este audio. Vamos a hablar de narcotraficantes. Te podría yo decir que han venido varios. Aquí han venido varios. Pero también hay políticos. ¿Qué piden los narcotraficantes? Los narcotraficantes lo único que piden que su mercancía pase, ¿verdad? Ajá. Y los políticos piden agarrar al narcotraficante. Vale. O sea... ¿Y tú a quién ayudas? A ninguno. Mira, la verdad es esto. Yo siempre les he dicho... O sea, aquí en Israel te ha venido un narcotraficante. Sí. De un cártel, ¿no? Sí, han venido. No te voy a decir que no. Pero también vienen políticos. No puedo decirte qué cártel es. No. No lo vas a decir. No te voy a decir de qué cártel está. Vienen políticos, vienen grandes figuras de la política. El lugar es humilde. Se presta como para charlatanería, pero no lo hago porque realmente si agarras un peso ya sea de un político o de un narco, estás a chaleco con ellos ya. Ajá. Entonces yo no necesito el dinero. Entonces, cuando por esa puerta te ha aparecido el capo de un cártel de narcotráfico, te ha dicho, oye, Israel, hazme este trabajo, tal. Mira, los trabajos, yo no hago trabajos. Lo único que yo tengo el altar para que la gente venga y le ponga sus flores, le pone sus frutas, cervezas, vinos, velas, aceites con sus mechas, bueno, lo que le quieran pedir. Aquí lo piden. ¿Y el capo ha puesto flores y el político también? El político puede llenarla de flores, el narcotraficante viene y la tapiza. Ahí es nada. Imaginaos al alcalde de vuestro pueblo, al presidente de vuestra comunidad, no sé si tan alto como el presidente del gobierno, en este caso aquí en nuestro país, acudiendo a una figura como la Santa Muerte para pedir, pues en cierto modo, que ciertos designios de la política, de sus políticas, vayan bien, pidiéndoselo a una figura como la Santa Muerte. Se me ponen de verdad los pelos de punta, no solo los políticos, sino también pues los grandes narcos, ¿no? Para que todo vaya bien. Impactante, ¿no?, este testimonio, Antonio Luis. Pues sí, espero que los radiantes, con estos testimonios que hemos aportado en rigurosa exclusiva, ahora tengan una imagen más real de lo que significa el culto a la Santa Muerte en el México profundo.
¿Y hasta dónde llegan esos tentáculos? No, pero sí la guadaña de la Santa Muerte, ¿hasta dónde llega? ¿No? Hasta las altas instancias políticas e incluso del narcotráfico, como siempre. ¿Cuánto tiempo ya sin decir estas palabras? No queda tiempo para mucho más, pero estoy convencido de que serán muchas las ocasiones en las que Antonio Luis Moyano pues acuda a los micrófonos del Dragón Invisible a narrarnos las crónicas de sus viajes alrededor del mundo a lugares tan peligrosos, porque hay que decirlo así de claro, como los que ha visitado para traernos estos testimonios, como decía, en rigurosa exclusiva. Y sin más, pues en este momento solo me queda de verdad agradecerte, Antonio Luis, tu presencia, tu labor y que, pues eso, que nos hayas cedido este trabajo increíble y estos testimonios impactantes a El Dragón Invisible, a Radio Castilla-La Mancha. Así que de verdad, muchísimas gracias y te espero en próximas ediciones. Muchas gracias a ti, Jesús, y a los radiantes del Dragón Invisible. Y llegamos al final, un final de programa que en cierto modo es un inicio de temporada, un inicio de aventura y sobre todo un reencuentro del que teníamos de verdad muchísimas ganas, un reencuentro con todos vosotros aquí en las ondas de Radio Castilla-La Mancha. Como siempre, deseamos que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que hayáis obtenido, que os hayamos proporcionado todos los elementos para que os forméis una opinión de un tema tan interesante como el de la Santa Muerte. Pero ahora llega vuestra labor, porque El Dragón Invisible lo hacemos entre todos, lo hacéis vosotros, con vuestras sugerencias, vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestras historias y casos. Y las herramientas de las que disponéis para formar parte de este equipo, pues son las vías de comunicación como el Twitter, @dragón_cmm, o nuestra página oficial en Facebook, El Dragón Invisible, como no también el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es. Sabéis que tenéis disponible en diferentes plataformas todos los programas de la anterior temporada y este que estáis escuchando, que estará subido ahí en cuestión de minutos. Son muchos los temas, son muchos los invitados, son muchas las historias que os esperan en iVoox, en iTunes y en www.cmmedia.es. Pero también, os lo aseguro, son muchas las historias que aún nos quedan por contar en esta segunda temporada. Habrá nuevas incorporaciones al equipo, nuevas voces y nuevos temas. Sin más, como siempre, nos despedimos deseando que tengáis una feliz semana, que disfrutéis, que aprendáis y nos escuchamos aquí dentro de 7 días en Radio Castilla-La Mancha en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.